Bueno, nos quedamos con ese relato tan dramático de la mamá de Miqueas diciendo cuiden a sus hijos, fijémonos en el lugar donde habitan, qué cosas hay. A veces adentro de un zapato se esconde un alacrán y puede provocarle esto, ¿no? Lo más terrible que pueda vivir una mamá o un papá, la muerte de un hijo. Con las altas temperaturas, estos alacranes empiezan a movilizarse por distintos lugares y en especial en el interior de la casa. Por eso estamos en el Hospital de Niños, uno de los lugares más preparados para recibir a personas con picadura de alacranes. Huerto, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, estamos acá justamente para conocer cuáles son, por ejemplo, los alacranes más venenosos. Estamos con la doctora Nilda Gait, que es especialista del área de salud ambiental del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo está, doctora? La primera consulta es esa: ¿cómo reconocer a los alacranes peligrosos? Bueno, de todos los escorpiones o alacranes venenosos tenemos dos tipos. El Titius trivitatus, que era propio de Brasil y ahora lo tenemos viviendo en Córdoba y en casi todas las provincias de nuestro país, y el bonaerense, que es el bueno. Es muy simple reconocerlo. El Titius trivitatus tiene lo que se llama los pedipalpos bien finitos, como verán ustedes acá, en diferencia del bonaerense, que es ancho y que recuerda a Popeye. Tiene un cuerpo, el venenoso, en el cual hay 1, 2, 3 franjas negras sobre un lomo que puede ser amarillo, marrón, grisáceo, a diferencia del bonaerense, que no se notan las rayas y tiene un color más opaco. La cola, que es el telson que se llama, tiene 2 espículas, 1 y 2. Una es parte de la glándula donde está alojado el veneno y en cambio el bueno tiene una sola. Bien. Entonces, con estos 3 elementos, yo digo este es el venenoso y el que me puede causar mayor daño a la persona que pica. Y en nuestra casa, ¿dónde los podemos encontrar? Escuchábamos recién este lamentable caso de un niño que lo encontró en su cama. ¿Qué lugares hay que revisar? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? Bueno, primero, una de las estadísticas más altas son los chicos que andan caminando descalzo o los grandes que no se colocan la zapatilla o cuando colocan la zapatilla porque el alacrán busca el lugar húmedo y cálido. Entonces, y que no tenga mucha luz, a pesar que cuando sale el alacrán uno lo puede ver porque es fluorescente, eso. Pero también puede, cuando uno tira las colchas al piso o lo que se cubre o las sábanas, puede subir y trepar por las colchas y es así que nos puede picar a chicos que estén en cuna, a chicos que estén en cama. Nunca apoyar en la pared la ropa que necesitamos para el otro día si no la sacudimos. Bien. Porque entonces al colocar la ropa el alacrán pica y esos fueron los casos que encontramos con la picadura en pecho, en la espalda y también cuando lo ponemos en el lavadero afuera y nos colocamos los pantalones, nos subimos el pantalón con el alacrán. Claro. ¿Y qué productos debemos utilizar o podemos utilizar para eliminarlos de las casas o para prevenir que ingresen? Bueno, si bien se han hecho muy resistentes los escorpiones y lo sabemos todos, lo que es menos tóxico para los niños son todos los derivados piretroides que podemos usar sin tener problema porque más de si este niño se lo toma y se intoxica, puede hacer solamente una reacción local. No así lo que se venden en ferreterías o a veces se compran en otro centro o en el campo, que son carbamatos y órganos fosforados que son muy tóxicos para los chicos. Si un adulto lo tiene que colocar, pero en su casa lo puede hacer, pero irse y después volver, porque estos son muy tóxicos para los niños y nosotros hemos tenido casos en el Hospital de Niños de intoxicación por fosforados y carbamatos. ¿Huerto? Bien, ahora, en caso de que nos piquen, en caso de que la picadura se concrete, ¿cuáles son los síntomas? Sí, Silvia. Sí, seguimos escuchándola a la doctora que nos está aclarando muchos pasos a seguir cuando hay un alacrán, pero nos gustaría saber, además de las altas temperaturas que sabemos que esto hace que salgan los alacranes, ¿qué atrae a un alacrán para que se meta dentro de una casa, por ejemplo? Para que le traslades la pregunta a la doctora Gait. Bien, ¿cuáles son las cosas que atraen a los alacranes para que se vayan adentro de las casas? ¿Qué es lo que atrae? Son los insectos, pero sobre todo la cucaracha.
Bien. Eso le gusta mucho al alacrán. Entonces, si combatimos la cucaracha, combatimos el alacrán. Pero en general, todos los insectos teniendo la predominancia casi el 90% la cucaracha. Bien, o sea que la limpieza es fundamental. Es fundamental la higiene, colocar en los resumideros las rejillas. Si no puedo comprar la rejilla, lo hago con una telita metálica, compro por metro, lo coloco abajo y después saco la basura. Siempre, ojo con los pozos negros, las cámaras sépticas que también tienen que colocar ahí porque son el lugar donde habita normalmente la cucaracha. Y si estoy en el campo y no tengo, y estoy en la tierra, mi casa tiene tierra, también toda la circunferencia donde está la casa, y la gente del campo sabe que los patos, los gansos, las gallinas y los teros combaten el escorpión. Entonces, para todos podemos tener una solución, que es importante, pero sobre todo la higiene, no amontonar basura, no amontonar papeles, no amontonar hojalata, ninguna cosa que puede ser. Y ojo con los barrios privados también, porque hemos tenido casos en barrios privados que hacen asado de un año a otro y hay que limpiar debajo del asador, debajo de las piedras que están cerca de las piletas de natación, ¿no es cierto? Porque pueden estar escondidos esperando salir para poder cazar. Bien, en cuanto a las picaduras, una vez que ocurren, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, saber dónde estuvo el chico, para comentarle. Los padres, la gente que lo trae al niño tiene que decir dónde estuvo el chico, afuera o adentro, para saber qué puede ser. ¿Cuánto hace que ellos creen que es una picadura? Y si no es una picadura, ¿cuál es el síntoma que tuvieron primero? ¿Cómo se da esto? En los chicos y en los adultos y sobre todo en los niños, un llanto de mucho dolor, porque la lesión no deja marca, pero sí un dolor importante que se irradia. Eso, taquicardia, mucha taquicardia, me baño en transpiración. Y yo no tuve antes un prodromo que sabemos de enfermedad. O sea, quiere decir que de golpe estuvo bien y se puso mal. Ante esto, pensar que puede ser la picadura de un insecto. Corro al hospital, corro a un centro de salud y de acuerdo a la evolución, ellos lo derivarán a los centros de mayor complejidad. ¿En todos los hospitales de la provincia hay suero antialacrán? Sí, en la mayoría hay suero y si no, se derivan porque están muy cerca, igual que en el interior, de los centros regionales donde tenemos los sueros correspondientes. Entonces nos da tiempo a esto. Ahora, ¿por qué algunos hacen cuadros más graves que otros? Porque no todos somos iguales, tienen distinta susceptibilidad algunos chicos con respecto a otros. Entonces, si yo tengo un chico que tiene un problema cardíaco, que tiene un problema respiratorio, que me toca la lesión del cuello, a veces la cabeza, a veces la tetina, que son las zonas donde más puede ir al torrente sanguíneo, ojo, porque eso no importa que yo le ponga el suero, ¿no? Sino depende de la cantidad de veneno, de la susceptibilidad del niñito que lo picó y también de la rapidez de acción. Pero eso es muy importante. Uno a veces dice, le pusimos el suero, pero depende también del individuo. Y también depende si cazó o no cazó ante el alacrán, porque si está alimentado, coloca menos veneno. Si eso lo concentró, es mucho más el veneno que entra al torrente. Bueno, son algunos de los puntos en torno a lo que tenemos que saber de los alacranes. Empieza la época en la que salen más, así que hay que tener precaución. Lamentablemente iniciamos la temporada con esta muerte, esta trágica muerte de un niño de 2 años. Muchísimas gracias, Huberto Perricone. La verdad, muy clara la explicación que dio la doctora Nilda Gait. Nos quedamos pensando en eso, ¿no? Si hay cucarachas, hay alacranes, así que hay que tener mucha higiene y limpieza en casa. Atención, vamos a repasar algunas de las medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta para evitar la picadura de alacranes. Por ejemplo, a los chicos principalmente, no caminar descalzos. Sacudir la ropa y los zapatos antes de vestirse, algo que es engorroso, que cuesta, pero hay que hacerlo. Y también la ropa de cama antes de acostarse. Observar el piso del baño antes de bañarse, poner rejillas, cubrir con tela metálica los resumideros y controlar las entradas y salidas de cañerías y de aberturas. Lo decía la doctora Gait, no acumular leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda. ¿Dónde acudir? Atención a esto porque es fundamental, ¿eh? Rápidamente, si usted siente ese dolor intenso o ese grito, ese llanto del chico que seguramente ha sido picado por un alacrán, dirigirse al hospital pediátrico, al infantil,
al Hospital Misericordia de Niños, Rawson y San Roque. Están especialmente preparados para atender este tipo de afecciones. Y la diferencia entre el alacrán venenoso y el no venenoso, un poco lo explicaba recién Silvia, la doctora Nilda Gait. El no venenoso tiene el dorso de color parejo, en la cola tiene una sola punta definida y una pinza engrosada o globosa. En cambio, el alacrán venenoso tiene características diferentes, sobre todo en la cola, a modo de pico del loro, con una punta definida y una más pequeña, tiene dos puntas. El dorso tiene rayas longitudinales más oscuras y la pinza estilizada o alargada es otra de sus principales características. Y un dato que es característico, el de color oscuro, el negro, el que decía la doctora, con esos músculos tipo Popeye, justamente ese es el que no es venenoso, es ese que le mostramos ahora. El Popeye es el bueno. El Popeye es el bueno, parece musculoso, parece más malo, pero no, ese no es venenoso. Sin embargo, el otro, que es mucho más clarito, más flaco, ese de color, podríamos decir un marrón clarito, bueno, ese sí hay que tenerle mucha atención, hay que prestarle mucha atención porque es el venenoso.